placer estar acá con todos ustedes, con todos y todas, tenerlo acá a Itaí. Hoy vamos a hablar del modelo económico justicialista en perspectiva histórica. Es la tercera charla de este ciclo de 4 charlas. Antes habíamos tenido una charla sobre el tema del revisionismo histórico, el pensamiento económico en perspectiva histórica. En la segunda charla habíamos visto el tema del estructuralismo latinoamericano y hoy vamos a hablar, bueno, justamente del modelo económico justicialista y lo vamos a ver digamos, a nivel histórico. Bueno, y antes quería hacer unas palabras sobre esto. El debate sobre el modelo económico justicialista es un debate teórico, pero mucho más que teórico también es un debate de economía política. Y obviamente nosotros decimos que no solo hay 2 modelos en disputa, sino que hay 3 modelos en disputa. Un poco es lo que estamos mirando y analizando y pensando. Estos modelos en disputa son el neoliberalismo, por un lado, un modelo que, bueno, tiene como base la valorización financiera y como ganadores al sector financiero y al sector agropecuario, un sector también extractivista y de recursos naturales. Otro modelo que es el modelo desarrollista, también un modelo con una base más productiva, más industrial, pero nosotros proponemos un modelo económico, contextualizar y caracterizar un modelo económico justicialista que está basado, que es un modelo productivo, pero también está basado en salarios altos, en un crecimiento de los salarios y con el movimiento obrero organizado como su principal exponente, digamos, o su principal beneficiario, y obviamente se contrapone con el modelo, con los otros 2 modelos, sobre todo con el modelo desarrollista y también con el neoliberal, en el sentido de que estos modelos plantean sobre todo un esquema de salarios bajos, ¿no? Así que bueno, voy a presentar al exponente de hoy. Es economista y docente de la UBA y de la Universidad de Avellaneda. Es especialista en Historia Económica Argentina, director del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, del OSEP, y diputado nacional por Unión por la Patria. Bueno, sin más, le doy la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto, gracias a todos y todas por venir. En estos contextos donde estamos con una agenda bastante intensa en el Congreso, hoy tuvimos entre lo de Aerolíneas Argentinas, que empezó a discutirse, después una conferencia de prensa a las 3 de la tarde por el DNU que sacó el gobierno modificando la ley de administración financiera por el tema de la deuda. Así que estamos bastante a las corridas, pero bueno, no quería dejar de darle importancia a estos encuentros que, si bien no estamos corriendo atrás de la coyuntura, como estamos corriendo lamentablemente la mayor parte del día, y sino que estamos tratando de hacer instancias de formación, como la que es este ciclo. Decía, como no son para hablar tanto de la coyuntura, me parece que es muy importante valorarlos porque cuando uno está corriendo la coyuntura justamente a veces corre el riesgo de perder perspectiva histórica, ¿no? De perder perspectiva conceptual y estar discutiendo solamente el día a día, ¿no? ¿Qué dijo Milei ayer en la ONU, en el New York? ¿No? Está discutiendo en la coyuntura el diario de hoy, que no digo que no sea importante, y no estamos discutiendo los temas más de fondo, que tienen que ver con cuáles son los proyectos políticos que están en disputa en Argentina, no en la coyuntura, sino en términos con perspectiva histórica, cuáles son los fundamentos de cada uno de ellos, ¿no? Entonces me parece muy importante, en el quilombo en el que estamos todos y todas, hacernos un momento para dedicarlo a un encuentro de formación, un encuentro donde podemos discutir temas más de fondo.
temas más de fondo, que son los más importantes. Igual si quieren podemos conversar ahora. Bueno, para los que no me conocen, igual me presentaron recién, pero más allá de mi rol en este momento como diputado nacional y como militante político dentro del campo nacional popular, soy economista y me especialicé en historia económica argentina y bueno, en la UNDAV doy la materia de historia económica argentina, la 2, la primera la china, y colaboré también en un capítulo de un libro que sacó hace poco Santiago como compilador, justamente un artículo tratando de explicar qué es esto de los 3 proyectos de país, ¿no? Entonces, lo que voy a tratar de compartir con ustedes hoy es una fundamentación de cuáles son, a nuestro juicio, estos 3 modelos, estos 3 proyectos que están en disputa, hacer un repaso por la historia de cada uno de ellos y tratar de pensarlos hoy, ¿no? Es decir, cuál es la actualidad de cada uno de nuestros proyectos. Así que bueno, esa es la propuesta, ¿sí? Voy a hacer una exposición y bueno, después obviamente compartimos, intercambiamos. Lo primero que hay que explicar es por qué esto de los 3, ¿no? Porque uno está muy acostumbrado, cualquiera que haya transitado una discusión política en Argentina a una idea que yo creo que es válida, que es que en la Argentina hay 2 modelos, 2 proyectos en pugna desde que nos independizamos de España, por lo menos, ¿no? Y uno está muy acostumbrado a pensar en estos 2 modelos, ¿no? Que uno puede sintetizar en una tradición liberal y una tradición nacional popular, con distintos nombres a lo largo de la historia argentina, obviamente la historia no se repite, las discusiones del siglo XIX en la Argentina tenían las características de la sociedad y del mundo de esa época, el siglo XX fue un siglo muy largo y hoy es otro contexto. Pero uno puede rastrear patrones comunes y puede hablar de una tradición liberal en la cual en todo caso Milei hoy es una expresión, es verdad que una expresión extrema de esa tradición liberal, pero no deja de ser una expresión de esa tradición histórica y una tradición nacional popular. Y si uno tuviera que esquematizar, siempre cuando uno habla de modelos, siempre hay que tener en cuenta que estamos hablando de tipologías o construcciones que son esquemáticas, ¿sí? No, digamos, la realidad no se puede simplificar simplemente en 2 modelos puros, pero es algo que ayuda a pensar. Después cuando uno va a ver cada experiencia histórica, bueno, uno puede decir, bueno, tiene un poquito acá, pero tiene este matiz, ¿no? La realidad siempre es gris, pero sirve para pensar. La esquematización sirve para armar esquemas conceptuales. Y si uno tuviera que, simplificando, esquematizar cuáles son los puntos comunes de estas 2 grandes tradiciones, la tradición liberal y la tradición nacional popular argentina, bueno, podría definir puntos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que una característica común a todos los proyectos liberales en la historia argentina, y hago una aclaración más, cuando hablamos de proyecto o de modelo, no es solamente un modelo económico, ¿sí? Un proyecto histórico incluye, por supuesto, una visión del desarrollo económico, una visión sobre el funcionamiento de la economía argentina, pero también incluye una visión sobre cómo se tiene que relacionar Argentina con el mundo, incluye una visión sobre cuáles son los actores o los sujetos sociales que respaldan, ¿no? Ese proyecto. Es decir, implica un montón de cosas, no es solamente un tema de modelo, industria o no industria, ¿no? Que, digamos, no es solamente eso. Pero decía, si uno quiere rastrear, ¿qué puede decir? ¿Qué tienen en común todos los proyectos liberales? Bueno, una de las cosas que tienen en común es que creen, los liberales, que la clave para el progreso y para el desarrollo de la Argentina tiene que ver con insertarse en el mundo aceptando la división internacional del trabajo, vamos a decirlo en esos términos, tal como el mundo la presenta. De hecho, el primer proyecto liberal que fue exitoso en Argentina, que fue el proyecto a través del cual se consolidó la formación del Estado hacia la segunda mitad del siglo XIX,
cuando se constituyó, hoy está muy en discusión porque para Milei es la época de oro de la Argentina, al cual quiere que volver, el modelo agroexportador, no fue otra cosa que la inserción de la Argentina en una nueva división internacional del trabajo que generó la revolución industrial en Inglaterra. Es decir, la revolución industrial en Europa, fundamentalmente en Inglaterra, generó una nueva división internacional del trabajo. La división internacional del trabajo tiene que ver fundamentalmente con la definición de a qué actividad se va a dedicar cada uno de los países. O sea, la división del trabajo, sacándole la palabra internacional, que es un elemento importante de la génesis del capitalismo, ¿no? De todo. Adam Smith, su gran libro, entre otras cosas, habla de esto. Consiste en que, bueno, en vez de que cada persona o cada comunidad, ¿no? Cuando uno habla de personas lo simplifica en extremo, en vez de que cada persona o cada comunidad se dedique a producir para satisfacer todas sus necesidades, que es una opción, ¿no? Que todo lo que yo necesito, todo lo que una comunidad necesita, sea producido por la misma comunidad. Algunas personas o algunos sectores se dedican a producir algunas cosas, otros se dedican a producir otras cosas, y entonces luego a través del intercambio yo obtengo lo que no produzco y el otra persona o el otro grupo obtiene lo que no produce. ¿Sí? Ese es el concepto de la división internacional del trabajo, perdón, de la división del trabajo, que en el momento en que surgió la división del trabajo implicó un salto de productividad fenomenal. Porque obviamente es mucho más productiva una economía en la cual, en vez de que cada uno tenga que producir todo lo que necesita para vivir, cada uno se especializa en algo y luego intercambiamos, ¿no? Entonces, ¿qué es la división internacional del trabajo? Lo mismo, pero en vez de aplicado a sectores de la sociedad, aplicado a países. En vez de que cada país produzca todo lo que necesita para autoabastecerse, algunos países se dedican a producir algunas cosas, otros a otras, y luego intercambiamos en el comercio internacional. Para el liberalismo, como diría Milei, el intercambio en el mercado siempre es un proceso libre y voluntario. Por lo tanto, el único resultado de cualquier transacción en el mercado es de beneficio mutuo. ¿Sí? Esto Milei lo ha aplicado. Milei no viene, digamos, es una catástrofe que esté gobernando Milei, pero no viene muy bien para dar clases de economía, porque el tipo hace discursos con muchos conceptos, entonces permite discutir conceptualmente. Macri, digamos, en ese sentido, Macri no nos servía mucho para la discusión teórica sobre la economía, pero bueno, Milei sí. Y habrán escuchado en sendos discursos reiteradamente que el tipo explica por qué nunca el resultado de un intercambio en el mercado puede ser catalogado como injusto. Él cuestiona, de hecho, la justicia social, dice, porque la justicia, cuestionar el criterio de justicia de un mercado es suponer que las personas o los países realizan transacciones en el mercado en contra de sus propios intereses. La teoría de Milei, me he hecho un poquito de historia un poco con la discusión de Milei, porque la teoría de Milei es fundamentalmente una teoría que parte de un axioma que es ese. El principal axioma que constituye el fundamento del dogma liberal y en particular incluso del dogma de la tradición de la escuela austríaca, que es una suerte de versión extrema del liberalismo, es la idea de que el mercado es un ámbito donde las personas, las naciones, intercambian de manera libre y voluntaria. Y por lo tanto nunca un intercambio en el mercado puede ser catalogado como injusta. ¿Sí? Por eso dice que la justicia social es injusta, porque es decir, ese resultado del mercado, por ejemplo, si yo soy un empleador y contrato a un empleado y lo hago trabajar 16 horas por día, y ese empleado, no le pongo en la cabeza, una pistola en la cabeza para que lo haga. Ese empleado viene porque quiere. Entonces nadie puede decir que eso es injusto. ¿Se entiende? Porque es un acuerdo libre y voluntario entre dos partes. Ya sé que ustedes están diciendo que no es así, ya sé que saben cuál es la trampa de esto, pero estoy tratando de explicar cuál es. Entonces, el liberalismo nunca cuestiona el contenido de esa división internacional del trabajo. Voy a llevar esto que acabo de decir a los países y vuelvo al siglo XIX. ¿Qué oportunidad tuvo la Argentina para insertarse en la división internacional del trabajo en el siglo XIX con la Revolución Industrial Inglesa? Como la Revolución Industrial Inglesa generó, bueno, un salto de productividad de los más importantes de la historia,
gracias a la industrialización, y a su vez esa especialización en la industria la obligó a hacer una migración muy fuerte de mano de obra del campo a las ciudades para la industria. Lo que Inglaterra empezó a especializarse, que es en la producción industrial, empezó a escasearle la materia prima y los alimentos. Entonces, para la Argentina, se le apareció una enorme oportunidad para insertarse como proveedor de materias primas y alimentos, justamente como contracara de esa revolución industrial en Inglaterra. Y como, de acuerdo a esta tradición liberal, no hay ninguna diferencia entre vender granos y vender bienes manufacturados, ese intercambio es de beneficio mutuo. ¿Sí? Entonces, esto después, ustedes ya tuvieron una clase de estructuralismo latinoamericano, sabrán que uno de los principales aportes del estructuralismo latinoamericano es justamente cuestionar esto, cuestionar que es lo mismo producir bienes primarios, mejor dicho, exportar bienes primarios que exportar bienes industriales. ¿Sí? El gran aporte de Previs, que es algo así como el fundador del estructuralismo latinoamericano, es, bueno, toda una, no sé si lo estuvieron viendo ya, o bueno, los términos del intercambio, bueno, entonces, bueno. Perfecto, entonces ya, lo damos por listo. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común? Vuelvo a la idea central. Los proyectos liberales que no cuestionan esa división internacional del trabajo y que creen que la clave para el progreso y el desarrollo de la Argentina es insertarse en esa división del trabajo como furgón de cola. ¿Sí? La locomotora era Inglaterra y la Argentina, furgón de cola. Esto es muy claro en el siglo XIX y efectivamente generó a la Argentina una gran oportunidad que implicó una gran bonanza económica, pero obviamente pésimamente distribuida, y otros problemas, porque cuando vino la época de la industrialización, la Argentina estaba... Hay un economista de la época, probablemente de los más interesantes para leer, que se llama Alejandro Bunge, que era un partidario del modelo exportador, era un tipo, pero que era un tipo muy lúcido, es uno de los primeros economistas de la Argentina, que el tipo, siendo parte de eso, empieza a cuestionar los problemas de que la Argentina se especialice solamente en la producción de bienes primarios y alimentos para la exportación. Primero porque ya en la Primera Guerra Mundial hubo una retracción del comercio internacional, entonces la Argentina se enfrenta a un problema de no poder sostener ese modelo. Bueno, pues ya con la crisis del 30, el modelo agroexportador vuela por los años. Y el tipo empieza a decir esto 20 años antes de la crisis del 30. ¿No? Insisto, no porque fuera un impugnador del modelo agroexportador, sino decía, está muy bien vender materias primas y alimentos a Inglaterra, pero sería conveniente que también vayamos desarrollando otros sectores de la actividad económica, porque no sabemos cuánto va a durar este contexto. ¿No? Y efectivamente, ¿no? Los tipos pensaban que iba a durar para siempre. Entonces, puede ser considerado Bunge una suerte de antecesor del estructuralismo latinoamericano, de Previs. Pero si uno va hacia adelante, ve que esto está presente todo el tiempo. Hago un salto gigante, pero si uno mira la última dictadura militar en los 90, salvando las distancias, porque obviamente no era el contexto de la revolución industrial en Inglaterra del siglo XIX, pero el concepto era parecido. Era, la clave es insertarnos en el mundo, para usar un término de Macri, por ejemplo, insertarnos en el mundo, porque esa es la clave para el desarrollo, esa es la clave para el progreso. Entonces, este es y ahora Milei lo mismo, ¿no? Ayer habló de la alianza estratégica con Estados Unidos, y la idea es, para desarrollarnos, lo más importante es ser amigos, muy buenos amigos, del campeón de cada momento, ¿no? de la potencia económica global de cada momento, y esa es la clave para nuestro desarrollo. Bueno, no digo que sea la única, pero es una clave importante. Y contra eso, la tradición nacional popular justamente impugnó eso y planteó la necesidad de avanzar en un desarrollo económico con autonomía, en donde para alcanzar el progreso, el desarrollo, yo uso esos términos, cada uno le dice como quiere, algo parecido a la sociedad que uno quisiera vivir, no podemos simplemente insertarnos en el mundo como un mero
como un país dependiente, como un mero furgón de cola, aceptando esa división internacional de trabajo, sino que nos tenemos que desarrollar. Eso obviamente a lo largo de la historia tuvo distintos nombres. En el momento de mayor auge, que fue en la década del 40, eso estaba asociado obviamente a la industrialización, ¿no? La industrialización en ese momento era vista como la alternativa al desarrollo a esta idea de la inserción dependiente, ¿no? Industrializarnos era sinónimo de hacer lo que hicieron los países avanzados, los países desarrollados, tener nuestra propia industria y tratar de insertarnos en el mundo, no como un proveedor de materias primas, sino como un país que pueda discutir de igual a igual con el resto del mundo. ¿Hasta acá me siguen más o menos? Bien, entonces, ¿de dónde sale esta idea de un tercer proyecto? Bueno, en 1930 se produce la crisis, ustedes saben que es una crisis que hiere de muerte en ese momento al modelo agroexportador. Y empiezan a aparecer voces que empiezan a plantear la necesidad de industrializar la Argentina, pero no en un sentido nacional popular, sino en un sentido diferente. Y este es un debate que atraviesa todo el siglo XX en la Argentina. Yo les cité recién a Bunge. Prebisch, o los intelectuales del estructuralismo norteamericano, que uno los usa mucho porque intelectualmente produjeron estudios sobre la economía argentina, sobre la estructura económica argentina, que son muy interesantes. No hay que confundirse, no significa que fueran políticamente compañeros. De hecho, Prebisch fue funcionario en la década infame y fue el que redactó nada menos que el programa económico de la Revolución Libertadora que derrocó a Perón. O sea, el mismo tipo que uno dice, che, que piola esto que puso sobre... Bueno, ¿no? Bueno, ¿cómo se explica esta aparente contradicción? Bueno, que aparece a partir de la década del 30 toda una corriente que no proviene de la tradición nacional popular, sino que proviene de los propios sectores dominantes, que empieza a decir, che, esto solamente de insertarnos en el mundo como proveedor de materias primas no va. Fíjense ustedes, el golpe de 1930, el golpe contra Irigoyen, tiene un carácter paradojal. Porque en 1930 termina el modelo agroexportador y la Argentina empieza su proceso de industrialización, ¿no? La industrialización por sustitución de importaciones. Sin embargo, el último gobierno, digamos, del modelo agroexportador, el gobierno de Irigoyen, por los sectores beneficiados de ese modelo agroexportador, es decir, por la oligarquía terminante, era considerado un gobierno popular, populista, para usar un término moderno, ¿no? Que había que... Y el gobierno del 30, que derroca a Irigoyen, que empieza el proceso de industrialización, es de un golpe apoyado por la sociedad rural argentina y por la oligarquía. Entonces hay como una paradoja, que es como la oligarquía argentina, cuando estábamos en el modelo agroexportador, estaba en contra del gobierno y cuando empieza la industrialización apoya al gobierno. Parece como una contradicción. ¿Cuál es la explicación de esta contradicción? Justamente, en la crisis del 30, que hiere de muerte al modelo agroexportador, impulsa a los sectores dominantes de la Argentina a hacerse el control del Estado. ¿Para qué? Para que ese proceso de industrialización, que era inevitable, porque la industrialización argentina no empieza producto de una decisión soberana en nuestro país de decir vamos a dejar de ser un país de materias primas y vamos a industrializarnos, sino que es algo que se impone en la realidad. Se cae el mundo, se cierra el comercio internacional con la crisis del 30, no podemos venderle más materias primas al mundo. Y frente a eso se impone la industrialización. Y los sectores dominantes necesitan hacerse el control del Estado justamente para garantizar que esa industrialización sea una industrialización condicionada. ¿Cómo hubiera sido ese proceso de industrialización si hubiera seguido gobernando Irigoyen? Y la década del 30 es una década en la cual al principio los sectores dominantes intentan controlar ese proceso de industrialización, primero pensando en que el modelo agroexportador iba a volver. La máxima expresión de esto es el Pacto Roca-Runciman, donde la oligarquía argentina busca volver a ese intercambio comercial virtuoso con Inglaterra, y entonces porque quiere volver a ese pasado, y después cuando va pasando el tiempo, y bueno, se van dando cuenta que ya ese momento no va a volver, que el mundo cambió, porque la industrialización de la Argentina se da por un cambio global, donde todos los países del mundo
se cerró al comercio internacional y aplicaron medidas proteccionistas. Y todos los países de América Latina se industrializaron en ese mismo momento. Cuando pasa el tiempo y ya se dan cuenta que el modelo exportador no va a volver, empiezan a decir, bueno, no queda otra que industrializar, pero vamos a industrializar nosotros. La máxima expresión de esto, a mi juicio, fue otro personaje, que no es Prebisch, que fue un señor que se llamó Federico Pinedo, abuelo de un ex prominente presidente de la Nación, ¿sí? por 12 horas, creo que era senador del PRO de Macri, pero y ahora es un tipo que está con Milei. De hecho, fue el que estuvo con Milei en las Naciones Unidas haciendo, no sé qué cargo formal tiene, pero tiene un cargo ahí de no sé si representante de la Argentina ante la ONU, algo tiene porque estaba con Milei haciéndole medio ahí de guía en las Naciones Unidas ayer. Federico Pinedo, abuelo, no elabora un plan de estabilización de la economía argentina, un programa de desarrollo económico, que se pasó a la historia como el Plan Pinedo, que lo presenta frente al Senado de la Nación en 1940. Y si ustedes leen el Plan Pinedo, van a ver la impresión más lúcida de un proyecto de industrialización controlado por los sectores dominantes en la Argentina, que básicamente significa vamos a industrializarnos, pero solamente en algunas industrias en las cuales podemos ser competitivos internacionalmente y no en industrias, usaban un término que se sigue usando hasta el día de hoy, artificiales. Ustedes van a escuchar en muchos discursos liberales de hoy, Milei, Macri, etcétera, o economistas liberales, que el problema de la Argentina en la época nacional popular, ya sea en la de Perón o en la de Néstor y Cristina, es que pretendió industrializarse, generar artificialmente industrias que no son sustentables, ¿no? Entonces, es una industrialización controlada, es una industrialización sin distribución del ingreso, o sea, con salarios bajos, y Pinedo, que era un tipo muy lúcido, le dice al Senado de la Nación en 1940, muchachos, o lo hacemos nosotros, o va a venir otro y lo va a hacer de otra manera. 1940. ¿Qué hace el Senado de la Nación? Se lo rechaza. Pinedo no pudo convencer al Senado de la Nación de ese proyecto de industrialización limitado. Se lo rechaza y 5 años después, ya saben lo que pasó. ¿Cuál es la discusión que hay entonces en esta? Yo ubico en esta, a esto llamamos desarrollismo, si se quiere, que es una perspectiva de industrialización limitada, donde el centro está no en el aliento al consumo a través de la distribución del ingreso, sino a la atracción de inversiones para los cuales se necesitan salarios bajos, donde el sujeto principal de la industrialización no es el trabajador o los sectores populares, sino que es el inversor, sea extranjero, como después en el desarrollismo de Frondizi va a tener tanto protagonismo, o local, y en donde en el mejor de los casos, la distribución del ingreso es un punto de llegada, después del proceso de desarrollo, ¿no? Una suerte de teoría del derrame. Sí, de versión de teoría del derrame. ¿Cuál es la diferencia con el liberalismo del desarrollismo? Acá, yo le dije recién Pinedo, pero después el desarrollismo va a surgir como nombre del gobierno de Frondizi. Seguramente muchos tienen asociado desarrollismo al frondicismo. Nosotros un poco lo que proponemos es, sí, está bien, el desarrollismo como nombre surge con el gobierno de Frondizi, pero uno lo puede rastrear antes, por eso le traigo los antecedentes de Pinedo, incluso de Prebisch o de Bunge, y lo puede rastrear después. Otro que pueden leer es quien fue el intelectual de Frondizi, porque Frondizi era un político, pero el intelectual era un tipo llamado Rogelio Frigerio, que fue el primer ministro de Economía, casualmente también abuelo de otro, ahora de gobernador de Entre Ríos. Fíjate, no, pero no es casualidad que una parte de esta tradición desarrollista haya terminado en el PRO. No es casualidad. Pinedo, Frigerio, Larreta. Larreta es otro, además de también que su abuelo fue un importante tipo y su padre, un importante dirigente del desarrollismo.
se reivindica desarrollista. Además, pequeña digresión, Macri, cuando en el 2015 llega al gobierno y le preguntaban, ¿cuál es tu ideología política? ¿Cuál es el gobierno que vos más reivindicás de la historia argentina? Macri contestaba Frondizi. En ese momento Macri se vendía como un desarrollista. ¿Por qué? Porque está influenciado por estos personajes que les digo, Frigerio, Larreta, Pinedo, que venían de esa tradición desarrollista. Milei no dice eso. Milei dice Menem, Caballo. Digamos. O sea, hay un ala desarrollista en el PRO y en la derecha argentina muy fuerte. Hoy Macri creo que tampoco diría eso. Porque Macri. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo decía, Frigerio tiene varios libros interesantes. Uno de ellos explica las bases del desarrollismo y la pone como el desarrollismo como un punto medio exacto entre lo que él llama el liberalismo y el populismo, ¿no? En ese momento Frigerio estaba hablando del peronismo, que sería el populismo, y el liberalismo, que es la tradición histórica, ¿no? Del liberalismo en Argentina, ¿no? Algo así como la avenida del medio, ¿no? Entonces, el desarrollismo, ¿cuál es la diferencia con el liberalismo? Que el desarrollismo tiene un planteo de desarrollo, está a favor de la industrialización, por lo menos acotada, pero industrialización al fin. No le parece que sea lo mismo vender soja que vender productos de valor agregado. En ese sentido tiene un punto de contacto con las críticas también de la tradición nacional popular. Pero tiene, y esa es la parte donde está de acuerdo con el liberalismo, una visión negativa sobre el rol de la distribución del ingreso, o si quiere una visión más parecida a la teoría del derrame, ¿no? Que la idea que la distribución del ingreso es el resultado final de un proceso virtuoso de crecimiento económico, de desarrollo. Si yo tuviera que esquematizar, diría, además de la inserción en el mundo que les decía al principio, diría que obviamente hay visiones distintas sobre el rol del Estado. En la versión liberal el rol del Estado es mínimo. Bueno, en el caso de Milei directamente él es un anarcocapitalista, con lo cual él cree que no tendría que existir el Estado, pero digamos en las versiones neoliberales más tradicionales tiene que haber un Estado, solamente que acotado a funciones muy elementales, como puede ser seguridad, defensa, incluso en algunas versiones liberales, educación y salud. Ojo de confundir eso con la tradición nacional popular, porque la tradición liberal también, muchos sectores aceptan que el Estado tiene un rol importante en educación y salud. Lo que no tiene que tener el Estado ningún rol es en lo económico, es decir, en la actividad productiva, en el control de mercados, etc., ¿no? Pero a muchos sectores liberales incluso aceptan la educación y salud, otros directamente no. El desarrollismo le otorga un mayor rol al Estado, obviamente, en el proceso económico. El Estado tiene que guiar el desarrollo económico, pero hasta ahí, ¿no? Hay una idea de un Estado, una suerte de Estado como regulador, pero no un Estado planificador, no un Estado que interviene directamente en la actividad económica, mucho menos un Estado empresario, ¿no? Una de las grandes críticas al peronismo es porque el peronismo, además de darle un rol de desarrollo, de intervención, de guía del desarrollo económico al Estado, le dio un rol tan activo al Estado que directamente puso al Estado a participar directamente del proceso económico a través de la creación de empresas estatales, no solamente de la nacionalización de empresas como de los servicios públicos, sino de creación de empresas. Muchas empresas importantes del proceso de industrialización argentina se crearon desde el Estado. Después se privatizaron, pero se crearon desde el Estado, ¿no? Empresas metalúrgicas, empresas de producción de insumos difundidos, etc. Además de YPF, bueno, YPF es otro ejemplo de una empresa creada desde el Estado, ¿no? Obviamente hay una mirada distinta sobre la soberanía, porque en la tradición del peronismo, la industrialización era vista, además de como un proceso de desarrollo, como un sinónimo de soberanía, ¿no? Y eso evidentemente tiene que ver con el componente de la tradición militar, del nacionalismo militar, de la cual Perón provenía, ¿no? Donde la industrialización era necesaria también para la defensa y para la soberanía nacional. Eso obviamente en la tradición liberal no existe. Y obviamente lo de la distribución del ingreso ya lo dije. En la tradición nacional popular la distribución del ingreso es un objetivo de la política económica, no solo por criterios de justicia social,
sino por la concepción de que una mejor distribución del ingreso también ayuda al proceso de desarrollo económico. Cuando Perón asume el gobierno y convalida una política salarial, además de toda la política de derecho, de aguinaldo, vacaciones, todo eso, sino además una política de mejora de los salarios, la Argentina logra en pocos años, hasta el año 48-49, lograr por primera vez una distribución del ingreso 50-50, el que llamamos razón 50-50, que después logra dos veces, en dos nuevas oportunidades en la historia argentina. El argumento a favor del 50-50, por supuesto, tenía un componente de justicia, ¿no? De justicia distributiva. Pero no era solamente un argumento por la justicia distributiva, sino que si vos estás haciendo un proceso de industrialización, donde querés que haya inversión productiva en plantas industriales que fabriquen productos manufacturados, ¿qué necesitas? Necesitas que alguien pueda comprar. Entonces, la mejora en los salarios y la distribución del ingreso, además de mejorar la justicia social, era un vehículo para hacer sostenible la industrialización. Era una forma de generar la demanda efectiva que haga que esa industrialización pueda sostenerse en el tiempo, ¿no? O sea, había un argumento hay un argumento económico a favor de la distribución del ingreso, además del argumento de la justicia distributiva. ¿Me siguen, no? Entonces, yo diría, en la tradición nacional popular, la distribución del ingreso es un objetivo y es una herramienta para acelerar el proceso de industrialización. En la visión desarrollista es un punto de llegada, en el mejor de los casos, si la Argentina se desarrolla y crece muchos años, bueno, a lo mejor en 20 años podemos tener una mejor distribución de ingresos. Y la visión liberal directamente no es un objetivo. Y en eso Milei también es un buen ejemplo, porque Milei habla en contra de la distribución del ingreso conceptualmente. No te dice, ahora no se puede, no, te dice, no es un objetivo. No es un objetivo, es más, en la tradición liberal, no solo que no es un objetivo, es algo negativo. Si ustedes agarran el discurso de Milei en Davos, por ejemplo, Milei habla a favor de la concentración de la riqueza y la concentración económica. Lo ve como un elemento positivo. ¿Por qué? Porque como él considera que la economía se dinamiza por la inversión y que la inversión está determinada por la riqueza que tienen los tipos que invierten, que son los empresarios, los grandes grupos económicos, cuanto más ricos sean, mejor. Si yo le saco a un rico para distribuir el ingreso, lo que estoy haciendo, desde el punto de vista de Milei, es limitando el proceso de crecimiento económico, porque le estoy sacando plata al tipo que va a invertir y esa inversión va a generar actividad económica, trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que cuando el Estado mejora la distribución del ingreso, desde perspectiva liberal, está, además de cometiendo una injusticia, está yendo en contra del crecimiento económico, en contra del desarrollo económico, ¿sí? O sea, ellos son defensores de la no distribución del ingreso, ¿sí? O sea, no solo no es un objetivo, es algo que hay que evitar, ¿sí? Y además, sí, sí. Y obviamente hay una mirada distinta de cuáles son los sujetos, ¿no? Y cuál es la relación con el empresariado, con los sectores populares. Obviamente en la visión liberal, los sectores populares, los trabajadores, no tienen ningún rol. Y en la tradición nacional popular son el principal sujeto, la base de sustentación del proyecto político, ¿no? Es obvio, ¿no? Que los sectores populares, los trabajadores, fueron históricamente la base de sustentación de los proyectos nacionales populares cuando gobernaron tanto en la época de Perón como en la época de Néstor y Cristina. Entonces, de ahí sale esta idea de los tres proyectos. Antes de cerrar y abrir, obviamente, el diálogo, el intercambio, es muy interesante notar que bajo este esquema conceptual, los gobiernos que uno puede catalogar puramente inscriptos en la tradición nacional popular, puramente, ¿no? Yo después, recuerden siempre esto, ¿no? Digamos, yo dije, después cuando uno analiza gobierno concreto al proyecto va a encontrar mezclas de todas las cosas, ¿no? Digo, pero si uno en esta esquema conceptual puramente solamente puede incorporar esta categoría a los gobiernos de Perón y a los gobiernos de Néstor y Cristina, que claramente inspiraron su política económica en estos principios. ¿Y qué es lo interesante de esto? De que estamos hablando de una década, en la década entre mitad de 40 y mitad de los 50, y una década en los principios de los 2000, de 200 años de historia. Y hay tipos que nos dicen
que el problema es que hace 100 años que estamos gobernados, o sea, la política, los gobiernos nacionales y populares en Argentina no solo no fueron la norma de los últimos 100 años, como dice Milei, sino que fueron la excepción. O sea, si la Argentina está en una decadencia de 100 años, que es un término que yo discutiría, bueno, 80 por lo menos, ¿no? ¿Se entiende el punto? Es decir, y si tomamos los últimos 50 años, desde el 76 para acá, más ridículo todavía. Que le echen la culpa al peronismo o a la tradición nacional popular de la decadencia argentina. Bueno, la mayor parte de esos años los gobernaron ideas, por lo menos claramente más parecidas a la Milei que a las nuestras. Y las nuestras fueron la excepción. Y si nos metemos fino, eso, podemos ver que en el periodo de los gobiernos nacionales populares es donde mejor les dan los indicadores de crecimiento económico, de industrialización, de salarios, ¿no? Todas las cosas que ustedes ya saben. Entonces, la perspectiva histórica es muy importante para discutir esto, porque estamos frente a un gobierno. Perdón, yo digo una cosa más. Y eso también permite discutir mucho contra una idea que forma parte de la teoría económica, pero a mí yo discuto mucho. No sé si escucharon hablar de un intelectual muy bueno, un economista muy bueno que se llama Marcelo Diamant. Interesante, pero él tiene un texto que le habla del péndulo argentino. Yo siempre me peleé mucho con esa idea, porque la idea del péndulo argentino, bueno, podría ser una síntesis de la mirada del desarrollismo. Es la idea de que el problema en Argentina es que vamos de un extremo al otro, ¿no? Pasamos de gobiernos populares a gobiernos liberales. Y entonces, ¿qué sería el problema? Y que entonces la clave pasa por encontrar una suerte de punto medio, ¿no? Ni demasiado populares ni demasiado liberales. Bueno, podría ser una síntesis. Si me preguntan qué es el desarrollismo, bueno, puede ser esa definición. ¿Cuál es el problema de eso? Primero que pone en igualdad condiciones dos, entre comillas, extremos, ¿no? Entonces está el extremo liberal, que sería Macri, Milei, y está el extremo populista, que sería Cristina, etc. Pone en igualdad de condiciones. Porque si los dos mal, bueno, ya de por sí hay un problema ahí. Porque claramente si uno hace un balance histórico, no puede poner en el mismo lugar de la historia a gobiernos de una naturaleza y de otra. Pero además, no es cierto que la Argentina es una sucesión de gobiernos extremistas, populistas de un lado y liberales del otro. Un montonazo de gobiernos que uno puede catalogar en un medio o en una tradición más vinculada al desarrollismo. Con lo cual, si el problema fueran los extremos populistas y liberales, explíqueme por qué cuando gobernaron los que no se ubicaron en ese extremo no tuvieron un éxito bárbaro. No voy a hacer ninguna referencia al gobierno reciente del que integramos y que formamos parte. Pero el debate que hubo en el seno y frente de todos tuvo mucho que ver con esta discusión entre el desarrollismo, la visión más desarrollista y la visión más nacional popular. Porque además el desarrollismo siempre tuvo un ala en el campo nacional popular y tuvo un ala en el campo liberal, como la que mencionaba recién cuando hablaba del PRO. Entonces, la perspectiva histórica, decía yo, es muy importante para esta discusión. Porque tenemos en Milei un presidente que habla todo el tiempo de la historia. Hace un uso de la historia. Se considera a sí mismo como un par de aguas de la historia. Le construyó un relato respecto a la historia argentina, los últimos 100 años, el modelo agroexportador. O sea, estamos frente a un proceso político, frente a un gobierno que nos habla de estas cosas. No estamos frente a lo visto, la revolución de la alegría y los billetes de ballena, la ballena en los billetes. El macrismo era una derecha despolitizadora. Milei no. Milei no busca despolitizar a la sociedad. Milei está politizando a la sociedad en un sentido liberal y de derecha. Habla de política todo el tiempo, habla de la historia. Bueno, entonces, nosotros, frente a ese desafío, tenemos que estar a la altura de esa discusión. Y tenemos que tomarla en serio, ¿no? Porque muchos sectores de nuestra sociedad, y termino con esto, y creo que si no hubiera sido así, Milei no sería presidente, seguramente se convencieron de que el problema de la Argentina es que hace 80 años que vivimos el peronismo, de que el problema de la Argentina es que hace 100 años que vivimos en el populismo, y de que el problema de la Argentina es que tuvimos un pasado glorioso donde éramos la principal potencia mundial y no somos eso producto de 100 años de populismo. Ese relato, esa mirada, caló en un sector importante de la sociedad. Y nosotros tenemos que, por lo tanto, no dar por sabido o por ganado
determinados consensos que a lo mejor nosotros creíamos que existían en la sociedad argentina, o a lo mejor existían, pero la sociedad va cambiando, ¿no? Entonces, para mí la discusión ideológica sobre los proyectos de país, los modelos económicos que están asociados a cada uno de esos proyectos de país, son muy importantes, ¿sí? Como arma de la militancia, como arma de la discusión pública, como arma de la discusión ideológica, y por eso es tan importante que estos encuentros nos sirvan para nutrirnos de herramientas para esa discusión, ¿sí? Podría hablar mucho más, pero si les parece corto acá, y abrimos, y en todo caso puntualizamos en las cosas que a ustedes más les interesen, ¿sí? Gracias. Sí, bueno, hacemos ronda de preguntas. ¿Querés que hagamos preguntas? Vamos anotando y después contestamos todas juntas o una por dale. Bueno, yo voy a aprovechar y también voy a preguntar. Bueno, yo quería preguntarte qué pensás respecto a, digamos, la situación actual, teniendo en cuenta sobre todo que todavía, si bien caracterizamos el pensamiento de Milei como un modelo, digamos, liberal, todavía no está claro si va a ir hacia, o si piensa ir hacia un neoliberalismo financiero, o si está buscando un modelo, digamos, de desarrollismo productivo. Teniendo en cuenta sobre todo que uno podría pensar que va por el lado del neoliberalismo financiero, pero bueno, claramente todavía no, los inversores, si bien le están dando palmaditas en la espalda, como nos gusta lo que decís, pero todavía no se ve todavía un apoyo a lo que es la renovación del ciclo de endeudamiento, ¿no? Así que, bueno, eso por un lado, y ahora, bueno, voy a pasar el micrófono. Me parece que no llega así como... Bueno, a ver. Esperemos que no haga... Tengo que pasar la frente. Sí. Voy a hacer un poco de ruido. Sí, dentro de tantas cosas que se pueden decir, hay una que me parece importante destacar. En realidad, Milei es alguien que maneja un lenguaje totalmente caprichoso. Y si al margen de las razones que expone, en su presunta concepción ideológica, en su vínculo a determinadas visiones de ciertas escuelas, si uno algo conoce, uno es totalmente caprichosa. Incluso este concepto que vos explicaste muy bien, que habla sobre el fenómeno con el cual se mueve, que es simplemente decir, bueno, acá los poderosos son a los que yo represento y nos ponemos todo lo que haya que hacer para darle todo, va a ocurrir, y se está violando sistemáticamente la Constitución Nacional. Lo fundamental es que lo que sería la oposición a eso, deberíamos casi todos los argentinos no nos gustan, no está a la altura de las circunstancias de instalar eso y usar todos los mecanismos, con lo cual, miren, quedaría invalidado de ser el presidente, porque viola sistemáticamente. Considerar, es casi una ignorancia, y lo esencial, es creer que el mercado puesto en manos de un monopolio, en manos de cuanto menos mejor, porque ellos van a ganar mucho y van a reinvertir. No, van a ganar mucho. La reinversión, y menos en el contexto que vivimos, si hay algo que ocurre, es que justamente nada reinvierte en términos de de alguna manera. A mí me parece, por lo que escucho en general, que evidentemente lo que yo considero barbaridades intelectuales de ley no está dada o no hay una estrategia para mostrar lo falso que es todo, lo inconsistente, que solamente juega desde el punto de vista de tentar poder. Y llegó y está porque está respaldado por sectores del poder muy importantes, no solamente en la Argentina, sino vinculado a esta disputa que hay solamente en el ¿Alguien más quiere preguntar?
No, lo que quería señalar en realidad es muy nutritiva entre la diferencia de los modelos nacionales populares con los modelos oligárquicos y con los centradores de la economía. Ejemplo, esta música que dice que la economía del sector público consiste en tres brazos: uno es el desarrollo económico, el otro es la distribución de riqueza, el otro es la estabilidad, no solo de precios, sino también del empleo. La estabilidad de precios solamente es lo único que tiene que sino que también vemos en la mentira de los grupos de poder económico. Lo que hacen es utilizar falacias como la Organización Internacional del Trabajo, que va a ser conveniente cuando ellos, si vos no acatás esas órdenes, hacen que Brasil, Uruguay y Argentina se echen con favor para hacer lo que consiguió en Paraguay, solo por el hecho de que Inglaterra necesitaba ahora después de la guerra algodón barato. Por otro lado, lo otro que había dicho, lo de Piñero, ¿no? Tenemos la rueda de mercado internacional funcionando, necesitamos hacer una rueda de mercado interno. Esa oligarquía diversificada empieza a ganar dinero, pero siempre haciendo que la gente se muera de hambre. Entonces tuve una charla con Martín Burgos que dijo algo que dijo Milei, que también es una falacia: la gente no se muere. Cuando un chico o un adulto no come las proteínas suficientes para sintetizar anticuerpos, en el tiempo el chico no va a tener buena talla, no va a tener buen peso, no va a tener una capacidad cognitiva, no va a poder crecer ni tampoco jugar, y el resultado final va a tener una insuficiencia cardíaca manchada con patologías de base. Pero además de eso, al no poder sintetizar anticuerpos, tanto la madre, padre como el hijo van a sufrir las enfermedades propias de la infecciosa de la pobreza. Es decir, el modelo nacional y popular, en definitiva, dice: bueno, el crecimiento económico no consiste en aumentar la abundancia de los pocos que tienen mucho, sino en aportar lo suficiente. Esa es la diferencia que yo veo sustancial entre el desarrollismo y el neoliberalismo. Son pocos los que se llenan los bolsillos y encima después te acusan de que vos no querés trabajar, de que vos no hiciste las cosas bien para llegar a viejo y tener una posición, cuando ellos mismos son los que destruyen la economía y matan a su propia gente. Es una teoría de dejar vivir para ser muerto. Hay hoy en la actualidad mucha gente que está muriendo por tomar medicamentos, no lo pueden comer. Hacemos una más por allá. A ver, hacemos una más. Las juntas reguladoras que se crean en la década de los 60. La crisis de acumulación de la burguesía, las dificultades para realizar su producción en el mercado internacional, vender las cosas caras, vender a buscar instrumentos reguladores desde el Estado para socorrer a la burguesía. El tabaco, el azúcar. Ese gobierno conservador velaba por la estabilidad del sistema, haciendo la construcción de los 5 directores nuestra clase es indiferente a la necesidad del Estado. Ahora, para lo que necesitan es para la acción de saqueo y subordinación miserable al
lo que pasa, por ejemplo, con la ley de entidades financieras de Martínez de Oz. Que ese, a mí me parece que es el parte de aguas y de la decadencia de este país. Y seguimos en esa matrix. Entonces quiere decir, ¿qué es lo que se hace políticamente? Porque yo firmé en el 2010 un anteproyecto donde se iba a presentar para eliminar eso. Eso es lo primero que me parece que para recuperar todo el camino desandado y recuperar astilleros, recuperar flota, recuperar sobre... Digo, ¿qué es lo que se contempla con respecto a eso? Y después con respecto a la justicia. Si no tenemos justicia, no tenemos destino. Entonces, me parece que esos son dos ejes y pregunto qué es lo que se está viendo por ese lado. Bueno, a ver, hacemos ahí tres preguntas, esas tres preguntas y cortamos. ¿Vale? Ahí, vamos ahí. Sí, ya lo vi igual, ya lo vi igual. Mi pregunta es puntual. Yo soy empresario pyme, soy el secretario de la licencia, de empresa familiar. Yo con mi papá, en 1978, tenía 20 años en ese momento. Hicieron la actividad y también participé de cuidar la actividad de las pymes, en estos tres modelos. Porque yo lo que voy recorriendo en esta historia, que me fue atravesando a mí, es que las pymes parece que se acercan más a la liberal, pensando que el Estado no lo tiene que definir o se quiere asemejar más a una gran empresa, que a veces pasa eso, y agobia, se acerca también a lo desarrollo, y no se acerca, o sea, uno tiene la discusión y reniega de lo nacional y popular, digamos, quiera distribuir el dinero. Parece que lo justifica. Y lo que uno ve ahí, la confusión que presentan los empresarios pymes, muchos han votado cuando se ha aprobado el mercado interno, se vio en los 12 años de Cristina. El interno fue donde más trabajo tuvimos. Ahora, seguían quejándose, como también se quejaban de otra. ¿Hay alguna posibilidad de poder mostrar que el problema con las pymes que pagamos lo mismo que las grandes empresas no se puede diferenciar lo que aporta, que todas las pymes no aporten lo mismo? Porque hay alguna que como muy y hay otras pymes que son mucho más tecnificadas y pagan lo mismo que nosotros. Entonces, lo que uno ve que sí es necesario el Estado, porque justamente tiene que estar regulando esto para diferenciar, que no todas aportan lo mismo. Si hay alguien que aporta menos, hay alguien que... La regulación de los 90, cuando desaparece Obras Sanitarias, es el matriculado, y eso es lo que sabe que puede, cualquier regulación internacional, cualquiera no se puede, y no hay capacitación, eso nos lo a todos. Entonces, bajo informal, con el modo cultista, con el iba en contra, las pymes tenían que empezar también a entrar en ese debate de empezar a precarizar al trabajador, o precarizarlo. Digo, la pregunta es esa, si hay alguna posibilidad de poder diferenciar para poder generar esa conciencia de clase, que no la están teniendo los pymes. Sí. Bueno, primero muchas gracias por la charla. Me pareció brillante la construcción del relato sobre la perspectiva histórica que diste, pero la pregunta es, creo, a futuro sería, ¿cómo hacer para que ese discurso, esa construcción histórica sea atractiva de nuevo para las masas, teniendo en cuenta que no tenemos el control de los medios hegemónicos de comunicación? ¿Cómo hacemos para que mi generación vuelva a creer, el peronismo vuelva a creer en una economía que
La conclusión, como bien explicaste vos, es que la política dominante, o sea, la dominante, los sectores dominantes de hace más de 90 años son los sectores de la derecha, oligarquía o también, como se dice algunas veces, corporaciones. Entonces, ¿qué se puede hacer para que el peronismo de una vez a la derecha, ¿no? A la derecha. Y terminar de hacer una excepción. El peronismo se plantea ser dueño de la pelota alguna vez, ¿no? Y terminar de ser una excepción, porque finalmente lo. Una pregunta más. Fernando Mansilla habla o explica la teoría de la confusión, que es la base de mi ley. Yo lo vi bastante lógico. ¿Cómo peleamos con eso? Porque el bombardeo es constante. Yo escuché el otro día a Johnny Viale decir que había en el 55 los peronistas derrocamos a Hitler, por ejemplo. Milei te bombardea todos los días con un quilombo nuevo. ¿Cómo combatir eso si no tenemos las suficientes armas o elementos para combatirlo? No las bases para discutirlo, que eso no hay problema, las tenemos. La batalla la pueden ver ustedes. Pero ¿cómo hacer para pelear con los pocos recursos que tenemos contra eso? Pero es un socialdemócrata. No, que los 4 años de. Entonces, eso es lo que tenemos que plantear. Nos hace tener una pelea. Bueno, gracias. A ver, la última, le voy a empezar a cumplir con mi rol de moderador. Sí. Diga. ¿Qué vamos a hacer con los traidores? Son candidatos a presidente los traidores. Empezando por el emperador. Bueno. Son muchas cosas. Voy a empezar con la tuya. Preguntó él cómo definir, si está definido el modelo de Milei, ¿no? El modelo económico. Y yo creo que hay una, digamos, yo definiría el gobierno de Milei como una alianza entre por lo menos dos grandes sectores, el capital financiero internacional sin dudas, ¿no? Y grupos económicos de acá que le están manifestando un nivel de apoyo que ni Macri tuvo. El gobierno de Macri tuvo más choques con empresarios, grandes empresarios argentinos, que Milei. Y además uno puede ver la penetración de muchos grupos económicos en áreas del Estado, digamos, muy definidas. Ahora, me parece que no está definido ese rumbo, y si yo tuviera que esquematizarlo, diría la discusión Caputo-Sturzenegger me parece que refleja eso bien, porque Caputo claramente es una representación del capital financiero, en donde lo que pasó la semana pasada no es menor. Lo que hizo el gobierno a través de un decreto, primero lo había intentado hacer en la ley base, si no pudo, después lo mandó en el presupuesto, que todavía no se trató, y finalmente sacó un decreto donde cambia la ley de administración financiera para poder hacer un canje de los títulos de deuda argentino sin cumplir con un mandato que la ley de administración financiera le indica al Poder Ejecutivo, que es que tiene que por lo menos mejorar 2 de 3 condiciones. Una deuda básicamente consiste en un capital que debes, un plazo en el cual lo vas a devolver y una tasa de interés. La ley de administración financiera dice que si el gobierno quiere hacer un canje, tiene que por lo menos mejorar 2 de esas 3 cosas. Bueno, los tipos sacaron un decreto que eliminan eso, entonces pueden hacer un canje como fue el megacanje en el gobierno de la Rúa, que básicamente fue
un canje de bonos muy favorable a los acreedores a cambio de ganar tiempo y creer que con eso sorteaban la crisis. De hecho, lo que más se parece a lo que estamos viviendo ahora, porque a diferencia de Macri como ganó en un país que no tenía problemas de deuda, o sea, tenía un problema de deuda vinculado al default y los fondos buitres y no podía acceder a los mercados de deuda en la Argentina. Pero no tenía un problema de deuda. Como dijo Dufa, bueno, ese video famoso que circuló. Entonces, ¿qué hizo Macri? Resolvió el problema de los buitres pagándoles y empezó a tomar deuda. Caputo, de hecho. Milei no puede hacer eso, porque Milei tiene la Argentina tiene un problema de deuda justamente generado por el mismo Caputo, ¿no? Caputo es un tipo que está gestionando su propia herencia, gestionando una herencia en vida. Entonces se parece más a lo de la Rúa, que cuando la Rúa gana, tiene un problema de deuda en la Argentina que tiene, y todo el gobierno de la Rúa está asignado por cómo gestionar esa deuda. Es más parecido a ese momento lo de ahora. Y el discurso era déficit cero y mega canje, y salimos de esta. Bueno, no hace falta que yo les cuente cómo salimos. Bueno, y ahora es lo mismo, ¿eh? Déficit cero y canje. Bueno, y con la corrupción en el medio. Pero aún, yo no me gusta poner el acento ahí porque, obviamente, esa corrupción existió, pero el problema en Argentina no fue la corrupción de las comisiones, el problema fue el modelo económico, ¿no? del sobreendeudamiento y el ajuste. Y ahora vamos a un modelo de déficit cero y mega canje. De hecho, Milei, cuando habló en el Congreso el otro día, usó la expresión blindaje, no sé si a propósito o si nadie le avisó que... y dijo exactamente eso: si nosotros blindamos a la Argentina con el déficit cero, va a bajar el riesgo del país, vamos a volver a poner los mercados de deuda. Bueno. Caputo claramente es eso, pero Sturzenegger, que es el autor intelectual de las reformas, el DNU 70, la ley bases, es en donde deposita la esperanza no del capital financiero, sino los grupos económicos de la Argentina. Yo creo que los grandes grupos económicos, algunos de los cuales les está yendo mal por la crisis, a algunos les va muy bien, pero a otros les está yendo mal, porque con la recesión y demás, sin embargo apoyan igual. ¿Por qué apoyan igual? Porque es ilógico y porque las reformas que hizo el gobierno con el DNU 70 y la ley bases lo benefician. Por más que hoy no les permita en algunos sectores estar ganando guita, la reforma laboral, la derogación de la ley de abastecimiento, la derogación de la ley de góndola, la de alquileres, etc., sí lo ven como algo favorable a ellos. Entonces bancan. Entonces me parece que en esa discusión pública entre los Cavallo y los Caputo, que es una discusión sobre el modelo económico, algunos ponen el acento en que el ajuste fiscal, el otro pone el acento en que hay que levantar el cepo. En esa discusión están discutiendo los grupos, los dos componentes de los sectores dominantes, cuál va a terminar siendo el modelo. Si es un modelo más de dificultad financiera o es un modelo más productivo, bueno, por ese lado. Ahora, en relación a la que decías vos, es muy interesante esto de cómo, a mí me interesa entender por qué Milei, que cuando surgió era un personaje marginal, casi que hacíamos un consumo irónico, ¿no?, de Milei, termina siendo no solo presidente, sino efectivamente una figura internacional tan relevante. Por supuesto que hay elementos que tienen que ver con el personaje, pero yo creo que hay un tema más de fondo. Cuando Milei fue a Davos, que fue la primera conferencia internacional que dio, fue muy sintomático, porque Davos, ustedes saben, es el foro que reúne a los líderes de Occidente, grandes empresarios, presidentes. Y el tipo fue a Davos, a diferencia de Macri, que fue a Davos a pasar la gorra y a congraciarse, Milei dijo un discurso y los cagó a pedos. Dijo: ustedes son todos unos tibios que mientras Occidente está en decadencia porque avanza el comunismo, ustedes no están haciendo nada. Por eso fue tan impactante el discurso. Y por eso Elon Musk, que hoy es uno de los, bueno, si no es el número uno del mundo, está ahí, quedó fanatizado. ¿Por qué? Porque Milei estaba expresando en el mundo algo que los grandes grupos de inversión internacional hoy están viendo, que es que efectivamente la hegemonía de Occidente, la hegemonía
de Estados Unidos está en una crisis por el avance, ellos le llaman comunismo, no importa, no entremos en esa discusión, pero exacto. Y Trump es un emergente de eso. Entonces, uno se caga y dice, mirá este Milei, usa términos como si estuviéramos en la Guerra Fría, no se dio cuenta que el muro de Berlín cayó. No es un ridículo. Está hablando algo que a un tipo como Elon Musk le llegó, dijo, este tipo está diciendo lo que yo pienso. Este tipo está representando mis intereses. Bueno, no es joda, ¿eh? Si representar los intereses de Elon Musk, no es joda, ¿eh? Elon Musk por nombrar a uno, hay unos cuantos como Elon Musk. Entonces, sí. En Brasil tuvo que haber la cabeza. ¿Quién? Por esta discusión sobre... Bueno, está bien, sí. Pero lo que quiero decir es que Milei está expresando lo que piensa hoy un sector del poder a nivel global. ¿Y no puede salir de ahí, de donde se sostenga, de vaca muerta? Puede ser, sí, que venga la guita. Después ahí hay otra discusión que es, una cosa es que Elon Musk diga, che, me encanta el discurso de Milei, y otra cosa es que saque la plata de su bolsillo y la ponga, ¿no? Ahí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Porque, ahora, lo que digo es, si Milei está expresando lo que piensa un sector del poder global, ya no es un loquito suelto, ya no es un caos, es un tipo que está expresando orgánicamente un sector muy poderoso. Entonces, y más, el tipo va y dice, defiende a los monopolios, el tipo hace una arenga en favor de los monopolios, discute contra estos, más para economistas, pero discute con él va a Davos y después a Estados Unidos y hace toda una discusión con la teoría neoclásica. Dice por qué las fallas del mercado no existen. No está discutiendo con Keynes, no está discutiendo con Marx, no está discutiendo con la heterodoxia, está discutiendo con la ortodoxia. Porque incluso en la tradición neoliberal o neoclásica existe un rol para el Estado, mínimo, pero existe, que tiene que ver con esto de la falla del mercado, que dice, bueno, hay algunos sectores, el Estado no tiene que intervenir en la economía, pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, lo que llaman los monopolios naturales, donde tiene sentido que el Estado regule. Bueno, Milei va a discutir contra eso. Entonces, y ahí defienden los monopolios. Porque en la tradición liberal, no en la tradición heterodoxa, en la tradición liberal los monopolios son malos. Los liberales promueven la competencia perfecta, ¿no? Los propios Estados Unidos tienen una tradición de regulación para evitar la formación de monopolios. Y el tipo va a decirle, no, muchachos, están equivocados. Los monopolios son buenos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un monopolio, o si yo soy Elon Musk y soy un multimillonario, como la única forma de tener éxito en el capitalismo, en el mercado, por lo que decía en la primera parte, es a través del intercambio, que es libre y voluntario, generando productos de bienes de calidad o de mejor calidad o precio, si yo soy tan exitoso en eso que me hago multimillonario o tengo un monopolio, es porque le hice un bien a la sociedad. Entonces ahí es donde le dice, los monopolios son benefactores sociales, los ricos son benefactores sociales. No solo defiende a los ricos en esas charlas, invierte a tal punto la situación donde los ricos son las víctimas de la sociedad. De un Estado que los parasita para repartirle y dárselo a los vagos. O sea, en la visión de Milei, no solo los ricos no son los malos y los pobres los buenos. Los ricos son los pobres que se esfuerzan y generan riqueza y las víctimas de un sistema que los parasita. A ese nivel. Sí, claro. Pero me parece que para terminar este fenómeno, hay que incorporar el concepto de tecnofederalismo, del cual se habla poco, porque más, de alguna manera, cuando cuestiona el poder dominante en este momento, de alguna manera es porque poniéndose por el capitalismo de la nube, que representa esto del tecnofederalismo, de alguna manera, no tiene toda la influencia que tiene, pero está contrapuesta en algunos aspectos importantes con el tradicional capitalismo financiarizado. Es decir, esto es Absolutamente. para entender todas las cosas. Yo creo que completamente
apoyado por eso, apoyado por otros grupos, sectores dominantes todavía, tiene que ver con el apoyo en el cual él piensa lograr apoyo y sacar partido en la medida que ese tecnofederalismo se imponga. Esa es la disputa actual, por lo tanto me parece que es importante considerar esto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Voy con la segunda pregunta, porque si no, no me voy a alcanzar para contar, no quiero dejar a nadie sin contestar. El compañero me preguntó sobre el tema Petronas. Bueno, toda la discusión sobre el RIGI es una cosa insólita, porque cuando nosotros le habíamos dado media sanción a un proyecto de ley, que finalmente no salió en el Senado, para crear un Claro, la ley de gas licuado, que justamente estaba basada en el acuerdo, en el preacuerdo, vamos a decir así, que YPF habría hecho con Petronas, ¿no? Que es básicamente para convertir el gas que está en vaca muerta en gas licuado y poder exportarlo. Y efectivamente le daban los beneficios que tenía esa inversión, eran los del acuerdo charlado con Petronas, no es que eran los beneficios que se nos habían ocurrido a nosotros. Eso no sale y después viene el RIGI, que le da más, o sea, el RIGI le da más de lo que pedían. Y con más de lo que pedían, los tipos se van. ¿No? ¿Qué pasó? Bueno, ahí hay un tema que lo conecto con lo que decía por atrás. Ojo, una cosa es el entusiasmo ideológico que a muchos sectores del poder económico global les puede despertar Milei, y otra cosa es poner la guita. ¿Por qué? ¿Qué es lo que habrá visto Petronas? Que ahora tiene una ley más beneficiosa todavía de la que íbamos a aprobar nosotros. Lo que habrá visto con el conflicto con la provincia de Buenos Aires, que finalmente la inversión se va a Río Negro, es, y que lo que muchos deben estar especulando, incluso Elon Musk, es, ok, este tipo es un fenómeno, nos da todo, pero ¿cuánto dura esto? ¿Es sostenible? Porque cuando hablamos de inversiones de esta naturaleza, y ahí hay unos puntos débiles del modelo del gobierno. El gobierno cree que la economía va a recuperar y viene fuertemente porque va a haber, voy a usar un término macrista, una lluvia de inversión. El problema es que las inversiones que eventualmente podrían venir a Argentina, que tienen que ver con los sectores estratégicos, los minerales, el litio, los hidrocarburos, son inversiones de mucha guita y de largo plazo. No son inversiones de un año. Una planta de gas licuado, una empresa internacional la pone si piensa que va a tener, planifican a 10 años, 20 años. Entonces, la Argentina da un contexto con Milei para pensar que esto va a durar 10 años, 20 años, todo ese yo voy a encontrar acá. Elon Musk confía, aunque su amigo Milei le va a ir bien, y entonces pone guita. Y lo de Provincia de Buenos Aires y Río Negro fue muy sintomático, porque la provincia de Buenos Aires, que está gobernada por Axel Kicillof, hoy lo decía un economista. ¿Quién? No, otro, en una radio lo escuché, que decía, imagínate este diálogo, ¿no? YPF le comunica a Petronas, che, al final va a Río Negro, no a la provincia de Buenos Aires. Ok, escúchame, si a Milei le va mal, ¿quién puede ganar? ¿Quién puede ser el próximo presidente? Y parece que si el tipo que acaba de cagar con la inversión. O sea, vos me estás pidiendo que ponga un montón de guita para cagar al tipo que a lo mejor, si te va mal a vos, o sea, ¿se entiende? Entonces, no es una boludez el tema del cambio de la provincia en un gobierno que está por verse si realmente logra. Entonces, bueno, claro. Estaba definido por una decisión concreta, con fundamentación técnica, que iba a ser Bahía Blanca, que Petronas lo que le interesa es la racionalidad, hay una disputa absurda y lo quieren llevar a la. Y no es la primera vez que un gobierno liberal, que en general tiene como bandera, los liberales, lo que llaman la seguridad jurídica, cambia la regla del juego y termina espantando inversiones. Que va, supuestamente ellos, los que espantamos inversiones somos nosotros, porque no damos seguridad jurídica, y claro, viene un gobierno, pasa lo mismo con Macri, cambiar. Los YPF, los bonos por la retención. No, porque se muestra que YPF y el Banco Central son el alter ego ahora de toda Argentina. Ah, bueno, sí, no. Igual ahí, el tema jurídico no lo sé. Creo que no tenemos muchas chances de darlo vuelta.
Sí, claro, obvio. Bueno, sí, avanzo porque si no me van a preguntar. Otro compañero decía el tema de la década del 30, las juntas reguladoras, el Banco Central, correcto. Es decir, es un buen ejemplo. Toda la institucionalidad que quedó en la década del 30, la década infame, esos gobiernos dominados por los sectores dominantes, como hablábamos antes, que crearon muchas de las instituciones que fueron fundamentales en el proceso de industrialización. Por eso Milley dice, desprecia tanto la década del 30, porque se creó el Banco Central, ¿no? Pero esas instituciones y ese modelo, ¿qué era la década infame? Era el Estado creando instrumentos para avanzar en un proceso de industrialización controlado y una fuerte represión a los trabajadores, ¿no? Eso era la década infame. O sea, digamos, bueno, la contracara de eso fue el peronismo, que tomó la bandera de la industrialización, pero incorporando a los trabajadores, ¿no? El contraste de la década del 30 y la década del 40 es un buen ejemplo para esta discusión sobre la industrialización de esa época. Después preguntaron sobre el tema de las pymes, compañero. Hay una discusión más de fondo, que es un reclamo que muchos sectores de las pymes, compañeros, vienen planteando, que es hay que construir algún régimen especial para las pymes por el tema de la carga. Yo creo que es una discusión que hay que dar a fondo. Me gustó el enfoque que le diste, que es, en realidad la discusión no es tanto pyme o no pyme, o sea, no tiene que ver con porque uno puede dividir al sector empresario con distintas categorías. Uno es por tamaño, entonces están las grandes empresas, las medianas, las chicas, o por sectores, industria, campo, servicios, etc. La discusión pyme versus no pyme es un tema de tamaño, pero en realidad es más interesante que pensarlo por un tema de tamaño, pensarlo por un tipo de la naturaleza de la actividad. No es lo mismo una empresa mano de obra intensiva que una empresa no mano de obra intensiva. Puede ser pyme o no pyme, digamos. Como vos decís, hoy hay muchas pymes que no son mano de obra intensivas. Hay pymes que son exportadoras de servicios, por ejemplo, hoy en Argentina. Entonces, me parece interesante pensarlo más que por un pyme o no pyme, por un tema de la naturaleza de la actividad económica, en donde si nosotros le damos importancia al mercado interno en un proceso de desarrollo, tenemos que tener una política de Estado que aliente las actividades que favorecen el mercado interno, ¿no? Y las actividades mercado internistas, por su definición, son para el mercado interno, pero no solamente porque le venden al mercado interno, sino porque al ser mano de obra intensivas generan puestos de trabajo y eso ayuda al mercado interno. Ahora, estamos discutiendo eso en este momento, lo mismo lo relacionado con la discusión sobre las entidades financieras. Son todas discusiones que a mí me encantaría dar. Ahora estamos en la resistencia para tratar que el tipo nos deje un país, ¿no? Digamos, en todo caso tiene que ver con la otra discusión de, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando volvamos a gobernar? Pero está claro que nada de eso vamos a poder avanzar durante el gobierno de Milei. Sí es importante durante el gobierno de Milei hacer reducción de daños. ¿Por qué? Porque hay cosas que Milei, el ajuste es reversible. Milei está haciendo un ajuste terrible, pero es reversible. Hay otras cosas que no son reversibles o no son tan fácilmente reversibles. La dolarización es muy difícil de revertir. Entonces, que Milei haga un ajuste, no digo que no me importa que haga un ajuste, digo, pero es algo que yo sé que si mañana gobernamos nosotros vamos a revertir. Si Milei dolariza la economía argentina, no es que mañana ganamos nosotros, apretamos un botón y damos marcha atrás. Miremos lo que pasó en Ecuador y muchos. Las privatizaciones no son fácilmente revertibles. Miremos cuánto costó el gobierno de Néstor y Cristina recuperar apenas YPF, aerolíneas, las FJP, AISA, bueno, pero y lo que costó, YPF recién en el 2012. Entonces, sí me parece importante hacer reducción, tratar de que durante el gobierno, ¿qué es lo que podemos hacer con la resistencia? Tratar de que los cambios que haga Milei, que son todos de naturaleza antipopular, sean lo menos irreversibles posible, ¿no? Sobre todo para que cuando podamos volver nosotros no tengamos que empezar de tan atrás, porque en definitiva lo que estamos discutiendo es de cuán atrás vamos a empezar nosotros. Quiero decir algo sobre el compañero que habló sobre el tema de la juventud, de su orientación. Obviamente no tengo una respuesta acabada sobre eso, pero sí creo que nosotros tenemos que también. El otro día Cristina sacó un documento que me pareció muy interesante porque abre discusiones, ¿no? Y nosotros tenemos que tener apertura en la discusión.
por ejemplo, la discusión sobre el tema del mundo del trabajo, que generacionalmente es un tema. Yo milito en un espacio donde hay una compañera que seguramente muchos de ustedes conocen, se llama Ofelia Fernández, que el 8 de octubre, de paso tiene un chivo, ella fue legisladora, ahora está haciendo una serie documental sobre su generación. Y el primer capítulo que lo tiene el 8 de octubre es sobre el mundo del trabajo y cómo ve el mundo del trabajo las nuevas generaciones, la juventud. Y bueno, se ve muy distinto de cómo se ve en otras generaciones. Y Cristina decía en ese documento que si nosotros no comprendemos cómo cambió el mundo del trabajo, nos va a costar mucho representar. ¿Sí? Y esto no es en contra de los sindicatos o de las formas tradicionales de trabajo. Pero las formas tradicionales de trabajo hoy representan por lo menos a una mitad de la clase trabajadora argentina. Y hay otra mitad que o está en la informalidad o tiene regímenes de trabajo muy flexibles o se sube una moto para repartir en un Rappi, y hay que entender eso para representarlo, porque si no, lo que está pasando hoy es que muchos de esos pibes que están trabajando por su cuenta o que se suben a una bicicleta para repartir en pedido ya, hoy se sienten más identificados con el ideario que le ofrece Milei que con el nuestro. Y tenemos un problema ahí. Es culpa nuestra, ¿eh? Mérito un poco de Milei, pero sobre todo culpa nuestra. Si la sociedad siente que nosotros solo representamos al trabajador que tiene un mameluco y un convenio colectivo y va a una fábrica a cumplir 8 horas por día, y solo representamos a ese, al cual hay que seguir representando, por supuesto, pero solo a ese, bueno, tenemos un problema, ¿eh? Porque acabamos representando un sector más chico de la sociedad. Entonces, y eso tiene que ver también con qué programa de gobierno. Bueno, ella decía qué herramientas tenemos frente a esta confusión generalizada. Lo primero que creo que hay que hacer es no estar discutiendo todo el tiempo el último tweet de Milei, porque nos enganchamos en una. Bueno, hay que discutir estas cosas que son las de fondo y confiar. A ver, Milei puede tener éxito si realmente la derrota de nuestro campo en la sociedad argentina es de una magnitud histórica. Si realmente la sociedad argentina ya no valora la democracia como creíamos que la valoraba, si ya realmente la sociedad argentina no valora la educación pública como creíamos que la valoraba, si ya realmente la sociedad argentina no tiene la justicia social como un horizonte. Si eso es así, bueno, tenemos que prepararnos por un periodo largo. Si eso no es así, y la gente mayormente, la sociedad mayormente, sigue creyendo en la educación pública, en la democracia, en la justicia social y en otros valores, pero votó a Milei porque estaba enojada, porque nosotros también fue un desastre en nuestra gestión, y triplicamos la inflación, por las razones que sean. Bueno, en algún momento una parte importante de la sociedad, no los fanáticos, no el núcleo duro de la derecha hoy, pero un sector de la sociedad que votó a Milei va a dejar de acompañarlo, porque es obvio que Milei no va a resolver, no va a cumplir con las expectativas que esa parte de la sociedad depositó en Milei. Entonces, yo no tengo dudas que la cosa va a volver para acá. Ahora, sí es cierto que en eso volver para acá, como pasó con Macri, porque en los primeros años de Macri también parecía que Macri se quedaba para siempre y ganó las legislativas en el 2017 y tipo ya está, tenemos macrismo por 20 años y 6 meses después le voló la Argentina por el aire. Bueno. Entonces, a mí no me preocupa tanto cómo vamos a dar vuelta, como lo vimos con Macri, cómo vamos a construir una gran coalición electoral para. No me preocupa eso, creo que lo vamos a poder hacer. Lo que me preocupa es que sepamos qué hacer cuando pase eso. Porque lo del Frente de Todos, además de las críticas que uno puede hacer, Alberto, el compañero decía qué hacemos con los traidores, no tengo una respuesta. Por lo menos no lo pongamos el candidato a presidente. Por ahí no sé si hay que echarlo, pero por lo menos no lo hagamos presidentes. Démosle otro rol. Puede ser, no sé, director de algo, una dependencia. Pero lo que quiero decir es, además de, le podemos caer a Alberto, todo lo que quieran, pero también hay que hacernos cargo de que lo que evidenció el Frente de Todos es un nivel de improvisación, en el cual todos tenemos responsabilidad. Miren, a mí me tocó discutir el acuerdo con el Fondo Monetario en el Congreso. Más allá de quién tenía más razón,
Es inconcebible que se forme una coalición en el 2019 para ganarle a Macri y que ¿en cuántas cosas hay que ponerse de acuerdo antes de ganar, antes de gobernar? No sé, 3 cosas. Una era qué hacemos con el FMI. ¿No lo hablaron antes? O sea, dimos la discusión mientras gobernábamos. Olvídense por un momento quién tenía más razón, pero che, ¿no había que ponerse de acuerdo antes, capaz? No digo en todos los temas, pero 3, 4, el FMI era uno, ¿qué hacemos? Entonces, ese nivel de improvisación, de no haber discutido antes, che, ¿qué vamos a hacer con el FMI? Bueno, no puede volver a pasar. No. Bueno. No, no sé, pero me parece que tenemos... Y no lo sabemos, es verdad. Claro, sí. Pero vos decís vos decís el electorado. Yo asumí como diputado nacional en diciembre del 2019 y me enteré al mismo tiempo que vos, O sea, ahora, me imagino esa conversación entre Alberto y Cristina en el 2019 y el tipo, che, ¿no hablaron de este tema? Entonces, Bueno, entonces, me parece que lo que hay que exigir es, uno, que... Y digo una cosa más, ya que estamos en esta catarsis. Sí. Sí, dale. Y en discusiones internas que no se entienden. Está totalmente fuera de foco. Sí. Está más con Susito que creo que es así. Un poco es lógico porque en una derrota después de un fracaso, porque ¿cuál es la diferencia con 2015? Porque la derrota electoral es algo que puede pasar siempre, ¿no? Pero una cosa es ser derrotado, y obviamente siempre hay que hacer un balance y entender por qué se pierde, y otra cosa es ser derrotado después de haber fracasado. Y la experiencia frente a todos fue una experiencia fallida, como gobierno y como coalición. Entonces eso genera una desmoralización y una crisis en nuestro campo. Inevitable, saludable te diría. A mí me preocuparía que no hubiera crisis, porque significa que estamos muertos. O sea, si nosotros hacemos una experiencia como la de Frente de Todos, perdemos, gana Milei y no hay ninguna crisis, es porque estamos totalmente desconectados de la realidad. Hay crisis porque, bueno, evidentemente algún registro de que tenemos... Ahora, tenemos que tratar de que las discusiones... Bueno, sí. A mí me preocupa no la crisis, sino que cambien. No, bueno, por eso. Y más que eso, y lo que me parece que nosotros tenemos que intentar es que las discusiones que se dan dentro del campo nacional popular, que son siempre existen, y más en este contexto después de una derrota y un fracaso, sean políticas, sean programáticas, no sean de nombres, no sean de personas, no sean de disputa interna de poder. Parece que eso es lo más importante. Entonces, que si no vamos a pelear, nos peleamos porque tenemos ideas distintas de lo que hay que hacer. No porque si armo la lista yo, armar la lista vos, o si quién es el cuarto concejal. Entonces, me parece que hay que volver a exigirle a la dirigencia que las discusiones sean con contenido programático, con contenido político, que haya un programa. Por ahí esto suena medio antiguo, entonces, como ahora se piensa que las elecciones no se ganan con programas, sino que se ganan con candidatos y marketing. Pero bueno, capaz que hay que volver a una cosa más programática. Milei tenía un programa. Fíjense, el único candidato que tenía un programa claro, por más que a nosotros nos parezca horrible, era Milei. El tipo tenía un programa clarísimo de qué quería hacer con Argentina. Y lo último que digo es esto. Y tenemos que hacernos cargo de qué vio en la sociedad nosotros estos años. Y lo que la sociedad vio en nosotros es una alta dosis de hipocresía. Porque si vos sos el abanderado de la justicia social y te vas en un yate en medio de la campaña electoral a no sé dónde era, Marbella, si sos el abanderado de la lucha feminista y bueno,
si yo soy el abanderado de la cuarentena y la pandemia, y, bueno, ¿qué es lo que la sociedad ve? Ustedes son unos caretas. Dicen que defienden determinada bandera, pero en realidad hacen lo contrario. Bueno, tenemos que hacernos cargo que la sociedad ve eso en nuestro campo. Y para reconciliarnos con la sociedad, y yo sé que la inmensa mayoría de la militancia y los dirigentes de la Cámara Nacional Popular no son unos hipócritas, pero lamentablemente hemos tenido algunos hipócritas en lugares muy importantes, entonces la sociedad ve eso en nosotros, porque nos ve a través de nuestros dirigentes. Bueno, tenemos que exigir por lo menos, y miren lo bajo que está la vara, que los referentes del campo nacional popular, por lo menos, tengan un comportamiento en su vida acorde a los valores que defendemos. Está bien, perfecto, pero, Mínimo. Pero siempre, desde el peronismo, Sí. siempre que... Muchachos del otro lado nunca dan ningún tipo de... Está bien, son las reglas del juego. Entonces, pero está bien, Son las reglas del juego. pero Nosotros... y resulta que se Sí. amplifica todo lo Sí. que nosotros hacemos, pero del otro lado, Es así. supuestamente por los valores republicanos, los demás no tienen que dar ningún tipo de explicación. Es así. Nosotros tenemos No que... es así. Sí, la realidad es así. Bueno, pero hay que cambiar eso. No, lo que nosotros tenemos que lograr... No, nosotros no tenemos que lograr que la sociedad nos perdone a nosotros que nuestros referentes sean chorros, golpear. Nosotros tenemos que lograr que nuestros referentes, nuestros dirigentes, nuestros candidatos sean tipos que representen los valores que nosotros representamos. En eso estoy de acuerdo, pero Y que... los sobreendeudamientos o los espionajes Sí. a los familiares que se mueren en su marido, Pero- ahí no va ninguna bala. Pero compañero... Ahí nadie se escandaliza. Pero que la pelea política del campo nacional popular es de cancha inclinada. Es así, es de cancha inclinada. Hace 200 años, nosotros jugamos con la cancha inclinada. Nunca vamos a jugar con fair play. Ahora, si nosotros, que ya sabemos que jugamos con cancha inclinada, ponemos de 9 al peor de lo nuestro, y bueno, encima que la cancha inclinada, ¿qué quiere? ¿Que no nos ganen 4-0? ¿No? Entonces... En 8 años le pusieron el freno de mano a la decisión política. ¿Sí? En 8 años hay una generación de pibes Estoy de acuerdo con vos. excluidos. Y Estoy de acuerdo con era vos. toda una discusión súper estructural. Y todos mirando. Tenés razón. Bueno, esa es también la consecuencia. Tenés razón, estoy de acuerdo con vos. Que la cancha inclinada es más inclinada ahora. ¿Es verdad? ¿Qué opinas sobre, Sí, bueno. ¿qué opinas sobre las palabras de Máximo? Abriste un capítulo. Sí. Dale. No, me preguntó qué opino sobre lo que dijo Máximo el otro día en La Plata. Sí. Sí. Sí, ese es el... Sí, sí, sí. Es cierto. Estoy de acuerdo. Yo enfatizaba en el daño que eso provocó en nuestro campo. Bueno. Sí. Bueno, es una discusión. Sí. Sí.
Y sí. Ahora, a ver, por eso hicimos un mal gobierno, lo cual no significa que, que se hizo todo mal, pero cuestiones muy básicas que tienen que ver con lo económico. Un gobierno popular donde aumenta la pobreza, un gobierno popular donde terminaron cayendo los salarios. También es cierto que bajó el desempleo, que subió la actividad económica, todo eso es cierto. Pero nosotros agarramos una inflación del 54% que nos dejó Macri en diciembre del 2019 y terminamos con una inflación arriba del 200%. Bueno, es lógico que la sociedad, y la sociedad votó al tipo que se la pasó toda campaña diciendo yo tengo la receta mágica para resolver la inflación. Y así todo, bueno, es un poco lo que decía la compañera también, así todos fíjense, cuando todos los analistas políticos, la sensación era que nosotros no íbamos a poder reelegir. Lo obvio era, bueno, va a volver Juntos por el Cambio. De hecho, la discusión era si iba a ser Larreta o Bullrich, porque Milei era una suerte de y Larreta y Bullrich creían que en la interna de ellos estaban discutiendo quién era el próximo presidente. Y sin embargo, la sociedad fue por otro lado. Fíjense lo malo que tiene que haber sido en la memoria del pueblo argentino el recuerdo de Macri, que frente al mal gobierno nuestro, a nosotros nos fue mejor en la elección que a Juntos por el Cambio. O sea, es decir, digamos, o sea, pero bueno, claramente, bueno, la sociedad fue por un outsider, por lo de Milei, y ahora estamos en esto. Hasta el mismo candidato del lado nuestro para Carrillo. Sí, sí. En muchos lugares. Sí, eso. En municipalidades. Bueno, porque también la cuenta era, y había una persona muy importante de nuestra coalición que trabajaba inflarlo a Milei, porque la cuenta era nos conviene que crezca Milei para debilitar al macrismo. Bueno, puede fallar, diría yo, puede fallar, ¿no? Capaz de terminar siendo presidente. No, por supuesto. Cuando le dicen, pero escúchame, el jefe de gabinete de Milei, Guillermo Francos, era funcionario de nuestro gobierno. Era el representante de la Argentina ante el BID. Bueno. Era candidato, casi nuestro candidato a presidente está con Milei. Y está hinchando por pasar. Y lo tenemos como ministro ahí. Bueno, entonces, así estamos. Yo no creo que eso sea una casualidad. No es una casualidad. Para mí hay caballos de Troya que yo no los califico ni como demócrata. Y hay. Estaba disfrazado y dijo yo voy a escribir a kirchnerismo. Entonces no podamos. Ayer como dice dentro del campo. Hasta que el movimiento no dé la... Sí. Los demás no, porque se vio claro. Quiero decir una última cosa, pero ahí el compañero me estaba levantando para no dejar nadie sin la palabra. Perdón, estoy haciendo yo, me estoy moderando yo la. Dale. No, cortito nomás. Volviendo un poquito para atrás, vamos por acá en Chiquinada, que es lo mismo. Medio, 95% no medio. Tenemos 4 años para volver a implementar la ley de medios. La ley que más que un plumazo la sacó. 4 años. Sí, y yo te diría más importante, para mí es un aprendizaje por los últimos años, creo que más importante lo de la justicia. Para mí era un tema, por ahí porque no soy abogado, soy economista, pero que no entendí lo importante que es el Poder Judicial hasta lo que estamos viendo ahora, ¿no?
Bueno, no, es Sí, ahí te atacan la todo. corte. Ahora estamos discutiendo los candidatos a la corte de Milei y nosotros no pudimos jugar. Ahí te atacan Pero todo. déjeme decir una última cosa. Dale. Dale. Ahora le digo. Bueno, compañeros, compañeras, estuvo muy bueno esto, o sea, no solo para hacer autocrítica, para escucharlo a Itaí, también para hacer catarsis. Yo lo que pienso es que en algún punto vamos a tener que dejar de, digamos, de autocastigarnos por los errores. Me parece que tenemos que en algún momento pasar a una mirada constructiva, porque también este proyecto político que está ahora en algún momento puede tropezar, y nosotros tenemos que estar atentos para construir una alternativa y, bueno, claramente tiene que haber una cuestión programática para que no vuelvan a ocurrir los errores del pasado, ¿no? Bueno, por último, agradecerle a Itaí, agradecerle a todos ustedes, y bueno, la próxima reunión es con Santiago Frachina, va a ser también va a ser el miércoles en el mismo horario, y bueno, va a ser el cierre. Sí, me parece que sí. Estaba afectada con un compromiso, ¿no? Y bueno, nada, darle las últimas palabras a Itaí y bueno, agradecerle por haber venido. Es una moción de orden. No está mal pensar que a lo mejor no sea el miércoles que viene, la próxima sábado. Esto es muy lo que está sucediendo. Y una de las cosas que va a pasar el miércoles que viene es la confluencia, la convergencia de lo que ahora está fragmentado. Entonces, la noción es, ¿por qué no la postergamos para el otro miércoles? Lo dejo como inquietud. La verdad que estos encuentros sobre todo por la importancia que tiene abandonar la fragmentación. Digamos, si hay una expresión convergente del campo popular, es la del miércoles que viene. Sí, bueno, primero agradecerles, fue muy interesante incluso el de vuelta, me encanta, está buenísimo, ya terminamos hablando más de política pero está bien, ¿no? Es lo que corresponde, así que está muy bien. Quiero un último mes. Primero que volvamos a esta discusión más de fondo sobre los proyectos de país, me parece que es clave, y tratemos de hacer docencia, entre comillas, con nuestra sociedad, porque lo de Milei no es nuevo, lo de Milei no es ninguna novedad histórica, y es un peligro realmente. Y lo último digo, sobre nuestro campo, yo creo que nuestro campo se va a rearmar, pero creo que, por ahí me explico mejor con esto que quise decir cuando hablaba de la hipocresía y los referentes. Me parece que el triunfo de Milei también habla de que la sociedad está buscando liderazgos auténticos. Milei es un tipo auténtico, es un tipo que dice lo que piensa. A mí me parece horrible lo que piensa, pero lo dice. No es un careta. Y no tiene vergüenza. No, es lo que parece. ¿Es loco? Sí. ¿Parece loco? Es loco. Puede ser, pero yo creo que la sociedad vio en Milei un tipo auténtico. Y la política le viene ofreciendo, incluso a la política de nuestro campo, políticos que nunca sabes bien qué piensan, que un día en un auditorio dicen una cosa y después van a otro auditorio y dicen otra, y no hay autenticidad. Entonces, me parece que nosotros necesitamos recuperar esa autenticidad y no tener tanto miedo frente a la sociedad, de decir lo que pensamos, y la sociedad va a preferir una propuesta auténtica, dicha de manera transparente, que una cosa medio camuflada, careteada,
hecha en una suerte de laboratorio, según lo que dijo el último focus group y la encuesta, de que me parece que eso es lo que no va más. Y nuestro campo cayó en eso. Y me parece que hay que recuperar esa autenticidad, eso quiere decir. Sí. A él te perdonan muchas cosas, como habla. ¿Vos querés hablar parecido? ¿Es el auténtico? ¿Qué más? A mí me pasa en el trabajo. Fíjate, sí, no quiero hacer propaganda a nadie particular, pero creo que los liderazgos que están creciendo mucho dentro del campo nacional popular, en general el rasgo que tienen en común es la autenticidad. Y entonces me parece que hay que confiar en eso. Bueno, gracias.